Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jikook. El día de hoy nos toca martes de arte, así que vamos a comenzar visitando una cuenta en Instagram que se llama Mimi no Toki. Tiene arte muy lindo, pero muy lindo dedicado al Jikook, por eso se las voy a recomendar. Tenemos Petit Art, como podemos ver, y también nos hace esta comparación acerca de los chicos. Aquí, por ejemplo, Jungkook le pregunta a Jimin por qué está utilizando su ropa y Jimin así de, no, dice, pero prácticamente se está ahogando la ropa de lo enorme que le queda. Pero sobre todo tenemos muchísimo dedicado al Jikook, diferentes universos, desde universo Pokémon, apenas hace unos días que lo dio a conocer, hasta pues este tipo de arte muy pero muy lindo de el Jikook. Tiene arte petit, este es una belleza, no saben cuánto me gusta cuando las artistas hacen estas pequeñas comparaciones entre ellos mismos en las imágenes, se me hace de las cosas más bonitas que puede haber. Así que ya les decía, la recomendación para que se vengan a conocer y le den like a mucho material que tiene Mimi no Toki, pues está acá. Ay, vean, les digo que le queda preciosísimo su arte. Podríamos perdernos aquí un muy buen rato, tiene cosas bien bonitas y bien interesantes. Recuerdo que nos visiten en ex Twitter como @boyswelove2023, porque ahí pongo todas las actualizaciones del día y arte, preciosas fotos, mini videos y notas importantes que van saliendo. Ya he hablado de ella aquí en el canal, tiene un arte muy pero muy lindo. Ella maneja este realismo en todas sus obras que lo hace espectacular. Se pueden ustedes perder, por ejemplo, si aquí se fijan en todos los detalles, en la oreja de Jungkook, su cabello, el humo, inclusive la inclinación de la cabeza, los labios de Jimin, todo, la ropa, es que es una gran artista. Desgraciadamente muchas veces no puedo compartir todo lo que ella hace porque está un poquito fuerte el tono, pero lo que le quería compartir en este momento es que está vendiendo algunas de sus obras, así como lo dice, es arte original que está buscando un nuevo hogar, tiene precios ya estipulados para cada uno, pueden pagar mediante Boosty, si están interesados pueden escribirle, les recomiendo de verdad que la sigan, es tremenda, yo amo el trabajo de esta artista y la tenemos que recomendar en este martes de arte. Notas bonitas y ahora sí que información que cura. Un día como hoy, hace 4 años, fue el lanzamiento del álbum más icónico, Map of the Soul 7 de BTS. Para muchos, un álbum especial que nos acompañó durante la pandemia, para otros fue el álbum que rompió récords. 4 años con Map of the Soul 7, que en este álbum es donde se incluyó la maravillosísima Filter. Que hablando de Filter, pues también cumple 4 años de su lanzamiento, las fans lo recuerdan y nos comparten arte relacionado a Filter. Este arte, si se fijan, es de verdad una belleza. Que yo pudiera hacer algo así, está hermosísimo también. Le quedó precioso. Y pues también vamos a tener arte del Jikook que ya está disponible en nuestra cuenta de ex Twitter. También les quiero hacer siempre el hincapié de que visiten nuestro grupo de Telegram porque el arte y lo que más resalta del día yo lo coloco allá. Si a ustedes también les interesa, recuerden que si visitan lo que es el canal directamente en YouTube, todos los días en la comunidad estoy poniendo todo lo relacionado al arte. Algunas cosas son exclusivas para miembros del canal, pero otras están abiertas para todo público, para que también todos los días, si pueden, se den una vueltecita. Jikook, para ustedes el día de hoy, espero que me comenten cuál de todos estos artes son sus favoritos y si ustedes también tienen artistas que quieren que yo conozca, por favor déjenme en los comentarios, me va a dar muchísimo gusto poder ver y conocer a más artistas y más si ustedes tienen a sus pintoras favoritas o pintores favoritos, me va a gustar muchísimo irlos a visitar. Hablando de otras curiosidades, tras las fotos y videos de Jeon Jungkook para Calvin Klein, las acciones de la marca se dispararon logrando el pico más alto en más de 6 años. Además, Jungkook tiene la campaña con mayor participación de la marca hasta la fecha, con más de 3 millones de me gusta y continúa aumentando. Y aquí lo tenemos en Petit Art, que se ve tan hermoso y tan simpático. Los ojos, me encanta la luz de los ojotes, así como se los ponen todos lindos y su ombligo y se alcanza a ver que está marcado su abdomen. O sea, qué detalle. También tenemos arte de la maravillosa Madol. Es una artista que trabaja muchísimo. Vamos a entrar rápidamente a su perfil. Estuvo bastante dedicada. Vean ustedes este otro arte de Jimin. Bueno, pues es otra de las recomendaciones. Vayan a seguir a Madol. Aquí les dejo sus datos. También tenemos esta otra clase de arte, porque para mí también es un arte.
¿Cómo pueden hacer estas versiones en doll de Jimin? Aquí lo vemos. Y esta artista también suele hacerlo a una velocidad increíble. Vean aquí el detalle de la ropita de Jimin. Pero vamos a ir una vez más, vamos a visitar su perfil, vamos a mostrar varias pues de sus comparativas. Siempre se fija mucho en la ropa de Jimin y la hace en petit. Muchas se puede ver que ella misma la fabrica, si no es que toda la ropita que le pone a Jimin, y le pone muchísimo arte a todo esto. Ustedes pueden checar las comparativas. Los zapatitos, por favor. ¿De dónde sacó los zapatitos de Jimin? No sé. Y ya la había yo querido comentar porque me parece muy, pero muy encantador todo lo que ella hace. Pero vean ustedes. Aquí tenemos al Jimin real y al Jimin en doll. Es que le queda perfecto. Y generalmente cada vez que Jimin hace algo, esta artista también corre, pero vean, hasta la espumita le puso. Corre a sacar su versión de Jimin con doll. Ustedes quieren pasársela lindo y ver cosas preciosas siempre, por favor sigan a esta artista. Les aseguro que no se van a arrepentir. Ya les digo, ella trabaja muchísimo. Se esfuerza para que cada atuendo de Jimin sea, ¡ay, esta versión le quedó hermosa! Pues sí, cada atuendo sea lo más perfecto posible. Y el resultado se deja ver. Bueno, pues ahí está ya para que también la sigan. Maravillosa y tremenda artista. Jungkook, por Dios, pueden ustedes checar el detalle, también le quedó increíble. Lo hizo y todavía se dio ahora sí que la oportunidad la artista de regalarnos la versión a color y la versión blanco y negro. Coméntenme en este video con cuál de estos artes se quedan, con la versión blanco y negro o con la versión a color de Jungkook. Esta otra artista también es de mis super favoritas, tiene un talento, no me acuerdo de él, ay, cuando lo sacó, o sea que ya tenemos un muy buen rato siguiéndola, es muy buena. Este otro arte también le quedó increíble. Ya ni les digo, también fue, lo estuvimos comentando en videos anteriores. Bueno, pues ya saben dónde encontrarla. Ahorita este arte de Jungkook es verdaderamente una maravilla. Y pues sí, participen conmigo, díganme, ¿a color o blanco y negro? ¿Cuál es su versión favorita de Jungkook? Y recuerden seguirla. Una de mis super favoritas en el mundo es Jine Art, que también trabaja como loca. Y el día de hoy, que se cumplen 4 años del lanzamiento de Filter, prácticamente incluido en el álbum de los chicos, pues nos regala esta versión en movimiento de Jimin. Preciosísima, qué bárbara, cómo trabaja. También tiene un talento increíble. Lo que hace Jine Art hace precioso. Arte petit de Jimin, acá también vamos a tener. ¡Ay! Me encanta cómo le ponen su boquita. Todo bello. Seguimos con la tendencia de los gatitos, pero a mí no me molesta, la amo. Más arte de Jungkook. Todo este arte se los voy a poner el día de hoy para que lo puedan descargar y lo tengan porque se me hace precioso. Y vamos a ir hablando y hablando y hablando de todas estas artistas. Muchas de ustedes ya las van a conocer porque generalmente siempre las pongo para que estén con nosotros aquí en el canal. Vamos a hacer nuestra cuenta regresiva. Tenemos más arte de Mochi Fried en versión gatito, que me encanta el arte de Mochi Fried. Bueno, pues resulta que ya nos faltan 112 días para que Jin regrese, 239 para el día que regrese Hobby, 486 para Yoongi, 475 para Tae y para Nam y 476 para Jimin y para Jungkook. Ay, esto me hizo mucho reír. Dice, acabo de tomar esta foto. Si Jimin fuera un árbol. Ay, santo Dios, de veras que las fans hacen cada cosa más simpaticona. Y ya que casi con esto vamos a terminar nuestro video del día de hoy con muchas sonrisas, mucho amor, mucha alegría. Agradecerles como siempre todos sus comentarios, que estén con nosotros aquí en el canal, que disfruten, pues también invitarlas de nuevo a que se unan a pues los miembros del canal, porque les voy a empezar a crear ya a partir de esta semana pues material exclusivo. No solo tenemos una galería de arte en la comunidad del canal, sino que ahora también se vienen más videos nuevos, así que espero que formen parte de nosotros aquí en Boys We Love. Pues les dejo un abrazo gigante, les recuerdo que nos vamos a ver lo más pronto posible en nuestro próximo video y hasta entonces pues les dejo al hermoso Jeon Jungkook.